En este canal ya es costumbre hacer versus y hacer videos investigativos. Esta vez haremos una combinación de ambos. Analizaremos a los kaijus de Pacific Rim, sus poderes, medidas y habilidades especiales, y los compararemos con los titanes del Monsterverse, para descubrir qué tan poderosos serían los kaijus de Pacific Rim en el Monsterverse. Knife Head, de categoría 3 y 96 metros de altura. Tiene una anatomía que deja bastante en claro su estilo de batalla, con un cráneo estilizado en cuchilla, mandíbula de dientes aserrados proyectados hacia afuera y con 4 brazos, 2 principales, 2 secundarios para fijar presas y desgarrarlas, y un caparazón dorsal para absorber impactos angulados y un cuerpo hecho para quebrar estructuras. En Ancho Rage, lo vemos arrancarle de tajo el brazo izquierdo a Gypsy Danger y abrir el Con Pot lo suficiente para matar a Yancy. A pesar del gran daño, Gypsy lo detiene con un disparo de plasma directo al rostro. En la escala del Monsterverse, no creo que pueda entrar entre los 10 titanes más poderosos. Por cierto, en este video mencionaremos mucho el top 10 de los titanes más poderosos del Monsterverse, pero para no spoilear ese video, mejor vete a verlo, está buenísimo. Lo compararía con otros titanes que son bastante buenos en ataque físico, pero que no cuentan con habilidades especiales. Tal vez incluso lo pondría al mismo nivel de Scar King por lo increíblemente agresivo que es, pero sin movilidad especial, sin energía a distancia y sin control del clima, no creo que pueda ser un titán especialmente fuerte dentro del Monsterverse. Tal vez incluso pueda estar en el puesto número 11 del top 10, pero a duras penas. Leatherback, de categoría 4 y 81 metros de altura. Con una piel absurdamente gruesa, cresta y hombros acorazados, puños tipo masa que se especializan en ataques destructivos, 6 ojos y un EMP orgánico bastante similar al de los Mutos. En Hong Kong lo vemos desactivar a Striker y Eureka cuando estaba por rematar a Otachi y aprovechar esa ventana para terminar con Cherno Alpha tras un ataque por la espalda. Aún así, Gypsy Danger le arranca el órgano EMP y lo descuartiza con plasma por el costado. Leatherback sorpresivamente aguanta el primer impacto, pero termina perdiendo poco después. Ahora, estos ataques de plasma de Gypsy no son cualquier cosa, pues están a una temperatura de al menos 30.000 grados centígrados. Es como recibir un golpe del aliento atómico de Godzilla, el cual es lo suficientemente poderoso como para animar tu fiesta de cumpleaños, con la velita de Godzilla que me regaló mi novia y que puedes pedirle en su perfil de Instagram, Venado Fantasma. Así que ve a pedir la tuya porque se acaban. Sí, te acabas de tragar un comercial. Si trasladamos a Leatherback a niveles de poder del Monsterverse, yo creo que se compararía directamente con los Mutos. Estamos de acuerdo, ¿no? Un titán de alrededor de 100 metros, cuyo ataque se caracteriza por ser fuerza bruta y con un ataque EMP biológico. Y que además son bastante débiles a ser atacados directamente con ataques de plasma. Y en la novelización de la primera película de Godzilla del 2014, se nos explica que estos EMP pueden dañar los sistemas de radiación de Godzilla. Así que no solo pueden afectar la tecnología humana o a Mechagodzilla, también podrían afectar la radiación de otros titanes con ataques especiales. Pero como eso aparece en una novela, dejo a tu criterio si eso es canon o no. A Leatherback lo considero bastante similar en poderes y habilidades con la Muto Prime, aunque un poco más débil porque esta última puede provocar terremotos. Leatherback se le acerca, pero lo dejaría un poco más bajo que la Muto Prime, tal vez en el mismo nivel que la Muto Hembra. Otachi, de categoría 4 y 65 metros de altura. Si me preguntas cuál es el kaiju más completo de Pacific Rim 1, yo me quedo con Otachi. No solo porque vuela, ni porque tiene una cola prensil capaz de arrancar de la cabeza a un Jaeger, ni siquiera por su ácido hipercorrosivo capaz de derretir armaduras y edificios, sino porque fue la kaiju más difícil de derrotar por mucho. Otachi elimina a Crimson Typhoon, ayuda a destruir a Cherno Alpha, y cuando Gypsy Danger llega a la ciudad, Otachi es la última en ser derrotada, después de la pelea más larga y desastrosa de toda la película.
Si tuviéramos que colocarla en la escala de poder del Monsterverse, para mí queda solo detrás de los 4 kaiju más poderosos. Y es que el poder destructivo de ese aliento corrosivo puede ser comparado con el poder destructivo de los alientos más poderosos del Monsterverse. Si esa cosa le cae encima a Kong, tendría una sopa de macaco. Una delicia. Lo mismo con prácticamente cualquier otro titán. Además de que puede volar, por lo que es prácticamente un Rodan, pero mejor, porque tiene una cola prensil increíblemente poderosa. Otachi es uno de esos casos donde su potencial crece entre más lo analizas, porque a pesar de ser derrotada, sus habilidades son bastante peligrosas si las enfrentamos con otros kaijus. Inclusive yo consideraría que es más poderosa que otros kaijus voladores, como Rodan o Mothra, pero eso lo dejo a tu consideración. Raiju de 109 metros y Skunner de 134 metros. Aunque aparecen muy poco en pantalla, y eso siempre complica asignarles un lugar exacto en la escala, lo que sí muestran puede alcanzar, apenas, pero puede alcanzar para darles un lugar dentro del Monsterverse. Raiju es un titán que parece ser exclusivamente atacante acuático por el diseño de su cuerpo, mezcla de iguana marina y cocodrilo, placas óseas reforzadas, una mandíbula tripartida que protege una cabeza bioluminiscente, que es su punto más débil, y sobre todo, velocidad subacuática extrema. La vemos arrancarle un brazo a Gypsy, pero muere rápidamente al partirse por la mitad al nadar directamente hacia su espada. Sin embargo, cuenta con un gas tóxico radioactivo que degrada armaduras y puede detonar con calor. Obviamente, como dije, es difícil ponerlo en un lugar dentro del Monsterverse, por el poco tiempo que aparece en pantalla. Muere tan rápido no porque sea débil, sino porque la película ya tenía que terminar. De hecho, hasta reciclan el modelo de Gypsy con un solo brazo del principio de la película para ahorrar presupuesto. Eso no lo habías notado, ¿verdad? Aún así, yo lo colocaría tal vez al mismo nivel, si no es que un poco más fuerte que Tiamat. Ambos son acuáticos, con un ataque ácido que está diseñado para hundir a sus víctimas. Skunner, en cambio, es el brutalista terrestre del clímax, más alto que Leatherback, con cuernos y proyecciones acorazadas diseñadas para embestir. Aunque a pesar de ser tan fuerte y resistente, termina perdiendo por una chiquitita bomba termonuclear. Algo que no sé si eliminaría a muchos kaijus del Monsterverse, porque estoy seguro que muchos en los comentarios van a usar el argumento de que los titanes del Monsterverse se alimentan de radiación, lo cual sí, es cierto, pero no sé. Tú puedes comer coco, pero si te arrojo un coco a la cabeza, pues no lo sobrevives, ¿verdad? Entonces, no sé qué tan buen argumento sea ese. Aunque al carecer de habilidades especiales como alientos o pulsos electromagnéticos, lo compararía con Kong por su increíble fuerza bruta, pues es el atacante físico más poderoso de Pacific Rim y también el que tiene la mayor defensa según datos oficiales. En el agua podría ahogar o despedazar a cualquiera, y en tierra no es para nada un kaiju fácil de derrotar. Prácticamente no entra en el top 4 solo porque no tiene ataques especiales. Si los tuviera, fácilmente podría entrar. Slather, de categoría 5 y 182 metros. Por fin llegamos aquí, el alfa de la brecha. Slathern entra con 3 colas de triple corona que funcionan como látigos perforantes a media distancia. Una piel extremadamente dura capaz de resistir ataques directos. Un rugido capaz de generar ondas de choque y un nivel de inteligencia alto que le permite coordinar entradas, pedir apoyo y reconfigurar la pelea. Es tan resistente que sobrevive a una detonación termonuclear, aunque es un poco contradictorio que muere cuando Gypsy le enciende la turbina nuclear en el pecho. Algo que, por lo que acabamos de ver, no debería ni siquiera de hacerle cosquillas. Pero, bueno, la película ya tenía que terminar. Lamentablemente es el kaiju que, a pesar de ser el más poderoso, es el que menos tiempo vemos en pantalla. Así que no pudimos conocer mucho de sus ataques especiales ni de su estilo de pelea. Es por eso que en nuestra escala del Monsterverse lo dejo por debajo del top 4 del Monsterverse, lo cual no es para nada poco, es bastante poderoso. Slathern es el kaiju más poderoso de Pacific Rim 1,
Tiene alcance físico, resistencia, coordinación y daño contundente. Pero aún así, al igual que otros kaiju, no parece tener ataques de energía o control del clima a escala global como sí lo tienen los titanes del Monsterverse. Es por ello que podría colocarlo por encima de muchos kaiju, pero no por encima del top 4 de los titanes más poderosos del Monsterverse. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿O crees que los kaiju de Pacific Rim son mucho más débiles de lo que yo propongo? Con esto hemos hablado de todos los kaiju de Pacific Rim 1, pero hay un kaiju todavía más poderoso que es Slathern, y es el Super Kaiju de Pacific Rim 2, pero creo que él se merece su propio video. Así que si te están gustando estos videos de Pacific Rim y te interesa un video sobre el Super Kaiju contra el Monsterverse, no olvides en dejarme tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios de la semana pasada, que me dejaron en el video sobre si los Jaegers sobrevivirían al Monsterverse. De verdad, me gustaría ponerlos todos, pero es que son bastante los comentarios que me dejan. De hecho, ya estoy poniendo hasta 40 comentarios por video y aún así no me caben. Recuerda dejar tu comentario en este video para ser saludado la próxima semana. Y muchas gracias a todos por sus comentarios y especialmente por su apoyo. Y hablando de apoyo, le mando un caluroso saludo a Rosana Ayala y a Litz XZ por ser miembros del canal. Recuerda que todos los miembros podrán ver los videos antes que los demás y recibirán publicaciones, encuestas y videos especiales que solo los miembros podrán ver. Y no te preocupes si no puedes hacerte miembro del canal, déjame un hype, eso de verdad que me ayudaría muchísimo. En tu celular, al lado de los comentarios, hay un botón que dice hypear. Simplemente dale ahí y hypea mi video. Eso de verdad me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.